computadora. Ok, ya estamos grabando, ¿cierto? Ustedes ven ahí que estamos grabando. Sí, ¿Es así? señor. Sí, señor. Bueno. Bien, entonces empecemos a ver los modos de adquirir el dominio. Andrés Bello habló de títulos y de modos. Y entonces los títulos deben ser traslaticios del dominio. Y los modos, los que trae el artículo 673 del Código Civil. Esos modos de adquirir son la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción. Entonces no hay más modos de adquirir el dominio según nuestro Código Civil. Para nada, para nada. Para nosotros eso no es favorable. Sí, eso no es favorable, eso no, o sea, ¿Qué es lo que no es favorable? Aquí hoy uno de todo, ¿no? Bueno, entonces los modos de adquirir el dominio son la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción. Se dice que los modos son originarios o que son derivados. Entonces, si el dominio lo recibimos de alguna persona, de alguien que es el dueño, pero que nos lo transfiere porque le compramos, entonces ese es un modo derivado. Pero si el dominio lo adquirimos de nadie, nadie nos dio el dominio, entonces el dominio es original. Miren, si yo tiro un anzuelo en el mar y pica un pescado, pues ese pescado no me lo dio nadie. Ese pescado lo saqué yo del mar. The Bluetooth device is ready to pair. Entonces ese es un modo originario. Pero si yo le compro a alguien algo, FM tuner. el modo es derivado. Line in. Ay, ¿qué pasó ahí? Es que bombardean la clase y se pierde uno el hilo. Bueno, ubíquense en el 673 del Código Civil. El 673 del Código Civil trae como modos de adquirir, repito, la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción. Hay modos originarios y modos derivados. Si el dominio de algo... ¿Por qué no cerramos esto? Por Dios, yo no puedo dictar clase así. Ya un momento, doctor. Dora. Compañeros, por favor, estemos muy pendientes de los micrófonos porque en realidad no se puede avanzar en la clase. Entonces les sugiero, por favor, que mantengamos los micrófonos apagados. Profesor, puede continuar. Muchas gracias, don Rodrigo, muy amable. Bien. Bueno, entonces, no insisto más en eso y miremos entonces el primer modo de adquirir que se llama ocupación. Si ustedes tienen Código Civil, ábranlo por favor en el artículo 685. Ese 685 nos dice que por la ocupación se adquiere el dominio de las cosas que no pertenecen a nadie. Se adquiere el dominio de las cosas que no pertenecen a nadie.
y cuya adquisición no es prohibida por las leyes o por el derecho internacional. El artículo dice por la ocupación. El artículo dice en forma simplista que se adquiere por tal modo, pero no lo define. No nos define qué es la ocupación. Entonces, de acuerdo con los elementos, podríamos intentar definir la ocupación como un modo originario por el cual se adquiere el dominio de las cosas corporales que no tengan dueño. Y además, que esa adquisición no esté prohibida por la ley o por tratados internacionales. Entonces, es un modo originario. ¿Por qué? Porque no hay un antecesor. El adquirente no adquiere porque otro le dio el derecho de dominio. Si yo tiro mi anzuelo y pesco un lindo pescadito para el almuerzo, para la comida, el modo es originario. Nadie me dio a mí la propiedad de ese pescadito. En cambio, si yo compro un inmueble, entonces el modo sí es derivado. ¿Por qué? Porque el dominio me viene del dueño. Entonces, siguiendo esa definición que hemos intentado dar de ocupación, modo originario por el cual se adquiere el dominio de las cosas corporales que no tengan dueño y cuya adquisición no esté prohibida por la ley mediante su aprehensión material y con el ánimo de adquirirlas. Es un modo originario. En la ocupación no hay antecesor y por tanto el adquirente no tiene vínculo con nadie. Ya les digo, si pesco en el mar un pescadito, la ocupación es un modo originario. Entonces sirve para adquirir el dominio. En términos generales podemos decir que por los modos se adquiere el dominio y los demás derechos reales. Cosas corporales. Como uno de los elementos de la ocupación es la aprehensión material, pues obvio, no puede recaer sino sobre cosas corporales. Y la ocupación no puede recaer sobre cosas incorporales ni sobre derechos. Lo que se necesita también es que la cosa no tenga dueño. Cosas sin dueño. Es este otro elemento de la esencia de la ocupación. Acuérdense en el derecho romano de las res nullius, la ocupación recae sobre las llamadas res nullius. ¿Cuáles son las res nullius? Las cosas sin dueño. Bien porque nunca lo han tenido o porque el dueño las abandonó. Pero yo diría que hoy las cosas sin dueño hay que adecuarla a la nueva normatividad porque, como vimos, los baldíos sí tienen dueño. ¿Quién es el dueño de los baldíos? El Estado. En igual sentido, entonces tendríamos que decir que la caza y la pesca sobre los animales sobre los cuales recae la caza y la pesca también tienen dueño. ¿Por qué? Porque hacen parte de la fauna silvestre y no pueden considerarse como res nullius. Otro requisito de la ocupación es que su adquisición no esté prohibida. La ley reglamenta qué se puede adquirir por ocupación. En el Código de Recursos Naturales, que contempla lo referente a la caza y la pesca, en el Código de Recursos Naturales se protege la fauna silvestre
los recursos hidrobiológicos y otros. Por ende, entonces se prohíben estas actividades sobre algunas especies. Otro de los elementos de la ocupación es la aprehensión material. Para que se dé la ocupación es necesario el contacto físico entre el ocupante y la cosa ocupada. Ese contacto físico, ese vínculo material, se presenta cuando se toma la cosa. Eso es lo que se llama aprehensión material. Entonces, para que se dé la aprehensión material, se necesita entonces tomar la cosa, aprehensión material. Ánimo de adquirir es otro elemento. Es ese elemento intencional que, al igual que en la posesión material, se exige en el ocupante, es decir, la voluntad de apropiarse, tomar la cosa para uno, para sí. Entonces, si no hay ánimo de adquirir, pues no habría ocupación. Clases de ocupación. Si nos vamos para el artículo 687 del código, la ocupación puede recaer sobre cosas animadas o sobre cosas inanimadas. Miremos a ver qué dice el 687. Entonces, la ocupación recae sobre cosas animadas o sobre cosas inanimadas. Sobre cosas animadas se dan la caza y la pesca. Los animales silvestres no pueden ser objetos. ¿Por qué? Porque la ley los protege. Porque es que la fauna silvestre, de conformidad con el Código de Recursos Naturales, pertenecen a la nación. Bueno, hay una clasificación que trae el artículo 687 del Código Civil y habla de los animales bravíos o salvajes. Bravíos o salvajes no es por el temperamento del animal, no es porque el animal sea bravío. No. Dice el 687, se llaman animales bravíos o salvajes, los que viven naturalmente libres e independientes del hombre, como la fiera y los peces. O sea que el pececito no es bravío porque sea bravo, no, sino porque se encuentra en forma natural, independiente del hombre. Próxima pregunta. Señor. Ahí estaríamos hablando de los animales que son nativos, ¿cierto? De cierto territorio. Entonces el territorio lo que hace es protegerlos frente a su densidad poblacional porque hacen parte de la cadena trófica como tal del Estado. Sí, pues es que los que viven libremente, ¿cierto? Viven naturalmente libres, viven independientes del hombre, ellos son salvajes o bravíos. Un pescadito es un animal bravío, no por su temperamento, sino porque vive naturalmente libre, independiente del hombre. O sea, se habla de doméstico y silvestre, ¿sí? Correcto, exactamente. Entonces, sí, bravíos, pues, sé que se encuentra en su estado natural. Domésticos, aquellos que generalmente viven bajo la dependencia del hombre, como las gallinas, las ovejas. Domésticos. Ahora, pueden ser los animales bravíos, pero que se han acostumbrado a la domesticidad. Bueno. Miremos otra forma de ocupación.
ocupación sobre cosas inanimadas que el código llama invención o hallazgo. Esa es la primera forma de ocupación sobre cosas inanimadas. Eso es lo primero que se refiere el código. Es la llamada invención o hallazgo. Este es un término genérico que comprende la ocupación de cosas inanimadas, cosas que no corresponden a nadie. Esa es la res nullius de los romanos. Por ejemplo, las cosas que arroja el mar a la playa, piedritas, conchitas, no dan dominio, no dan señal de dominio anterior. También las cosas que fueron abandonadas por su dueño para que las ocupe, las haga suya quien las ocupe. Eso es lo que se llama la res derelicte. De eso trata el 699 del Código Civil, que dice que el que encuentre una cosa inanimada que no pertenece a nadie, adquiere su dominio apoderándose de ella. Bueno. Ahora, pongamos aquí unos ejemplos. A ver. Quien se apropie de una cusca de cigarrillo que alguien botó, la adquiere como ocupación de res derelicte. Lo mismo quien toma unos zapatos o un paraguas o un radio viejo en un basurero. Pero es necesario distinguir la res derelicte de un reloj encontrado en la banca de una iglesia, o un libro en la banca de un bus, o un paraguas en la silla de un teatro. Son ejemplos de cosas que el dueño no abandonó, sino que por descuido las extravió. Son cosas con dueño desconocido. Y el 704 del Código Civil nos dice: el que halle o descubra alguna cosa que por su naturaleza manifieste haber estado en dominio anterior, o que por sus señales o vestigios indique haber estado en tal dominio anterior, deberá ponerla a disposición de su dueño si fuere conocido. Si el dueño de esa cosa hallada o descubierta, no es conocido, no aparece, entonces es lo que se van a llamar bienes vacantes o mostrencos. Se reputarán provisoriamente estar vacantes o mostrencos. Las cosas que al parecer están perdidas, pues no se pueden adquirir por ocupación. Se debe buscar a su dueño. Y si no aparece el dueño, entonces estas sí pueden ser declaradas mostrencas o vacantes. Bueno. ¿Qué sería tesoro? El artículo 700 del Código Civil define el tesoro de la siguiente manera. Se llama tesoro la moneda o joyas u otros efectos preciosos que, elaborados por el hombre, han estado largo tiempo sepultados o escondidos sin que haya memoria o indicio de su dueño. Entonces se requiere, para hablar de tesoros, que sean monedas, joyas u otros efectos preciosos. Entonces solamente pueden ser los bienes muebles, ¿cierto? El objeto tiene que haber sido elaborado por el hombre. Entonces quien se encuentre una mina no puede confundirla con un tesoro, porque allí no hay elaboración del hombre. Entonces,
Si me encuentro una colección de monedas, unas joyas, unos billetes, esos sí son tesoros. Todo el tesoro tiene que estar sepultado, escondido. Puede ser que se encuentre dentro de la tierra, que se encuentre por ahí botado en una caneca. Bien. Eso es lo que se llama tesoro. Profe, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí, Cuando claro. usted habla de canecas, podríamos hablar del dinero, por ejemplo, que si uno se encuentra una caleta, eso Bueno, y que está pues ahí hace años y años, nadie la Como está la de buscando. Pablo Escobar. Sí, eso es lo que estoy hablando. pues es que eso Eso que no debería denunciarlo, pero también podría decir, no, pues me lo encontré en mi finca, yo compré una finca y sembrando me encontré una caneca de esas. Profe, tal No, vez profesor, eso, podría profe, ser, eso sería, podría ser la sección, disculpe, podría ser la sección pues que posiblemente puede ser proveniente de un delito. Entonces, en este caso, ya tendría la por posesión allá iba. del Estado. Sí, Claro. se necesita que la moneda, las joyas u otros efectos elaborados por el hombre han estado sepultados. sí, por eso. Eso es lo No, están importante, equivocados. Compañeros, Entonces, en ese porque, chicos, caso, porque si chicos, no, chicos, recuerden el caso de los militares que se encontraron unas huacas llenas de plata en la selva. Esa plata no era nadie, pero de todas maneras fueron juzgados y condenados a prisión porque según la legislación colombiana, ese dinero que no le pertenecía a nadie tenía que ser propiedad del Estado, ¿me entienden? O sea, esa es, plata, o sea, eso sí, fue la injusticia más grande del mundo, sí, pero porque los pues, soldados salieron a patrullar. Ellos no salieron a buscar tesoros, ellos salieron a patrullar y pues sí, empezar. de igual manera, la ley dijo, el juez dijo que ellos debieron informar a los superiores el hallazgo de ese dinero. ¿Cuál fue su delito? El no reportar el hallazgo. Pues no Miren, fueron eso multados. precisamente por no haber hecho partícipe al general, por eso fue que los clavaron. Porque es que Ah, miren, los soldados salieron en una misión de patrullaje. Ellos no tenían ninguna orden, ninguna indicación de ir a buscar bienes. Salieron en patrullaje. Y entonces, ¿qué pasa? Encontraron unas joyas. Pues esas joyas son cosas inanimadas que no pertenecen a nadie y adquiere el dominio el que se apodere de ellas. Entonces, ¿qué pasa? Que como no le contaron a mi general, no lo hicieron partícipe, entonces les iniciaron el proceso penal. Esa fue la forma más asquerosa e inmunda del general de vengarse contra los soldados porque no lo hicieron partícipe de esas joyas que se encontraron. Pero allí los soldados tenían derecho de quedarse con ellas, porque la norma es muy clarita, el 699 lo dice, que el que encuentre una cosa inanimada que no pertenece a nadie. Entonces, si en mi misión de patrullaje me encuentro con unas joyas, pues esas joyas son mías. Y yo no tenía por qué hacer partícipe a mi general. Pero como a mi general no lo hicimos partícipe, entonces él nos metió un denuncio penal, ¿no? Doctor, eso Y sería como en el caso de si yo me encuentro un fajo de billetes en la calle, es una cosa inanimada, el no caso, tiene un destinatario, no tiene un propietario en el momento. Si yo me lo encuentro en la calle, es mío.
Sí, porque eso fue abandonado por su dueño, lo perdió el dueño, Se lo perdió. ¿no? Y las Pues sí, hace, pero es que, sí, doctor, lo que pasa es que, o sea, eso en el caso de que yo me encuentre un billete de 50.000 pesos en la calle. Y yo, a lo que yo me refiero es que los soldados encontraron una caleta como de 5.000 millones. O sea, era harta plata, se supone que tenían que sí, reportar eso a Pero los igual, dueños. Andrés, eso no tenía ningún dueño en su momento porque eso estaba abandonado. correcto. Tony, Eso fue. entonces, ¿por qué Estaba en aplican propiedad, Se supo, o sea, enriquecimiento ilícito? pero eso no estaba en supuestamente, propiedad de nadie. Ahorro todos al porque tiempo. Enriquecimiento del patrimonio. Los pues soldados supuestamente no tenían eso hacía ningún, parte de la guerrilla, del patrimonio de la guerrilla, supuestamente. ¿por qué? ¿Por qué decimos que el patrimonio de guerrilla? No se sabe quién era el dueño de eso. Los Pues soldados se no supone recibieron una misión de ir a buscar joyas. Soldados salieron a patrullar y en el patrullaje se encontraron, se encontraron una caleta. Y entonces, el código es muy clarito. El 699 dice que el que encuentre una cosa inanimada que no pertenece a nadie adquiere su dominio apoderándose de ellas. Entonces los soldados Profe, eran dueños de eso. Lo que pasa es que no le dijeron nada al general, no lo participaron y el general Muerte de Piedra les formuló un denuncio penal. Y ahí eso fue infame, ahí no, ellos no cometieron ningún delito penal, ahí no hay delito. Y eso era de los soldados. Ahora, si el soldado recibe la orden de patrullar para buscar unas huacas, va a buscar unos dineros, entonces ahí sí ya no. Pero es que los soldados era patrullando y se encontraron una huaca. profesor, Doctor. disculpe, es que tenemos 3 personas con la mano levantada, entonces para darle un orden, Luz Marina quiere preguntarle algo, profe. Perfecto, Luz Marina. Lo primero, Sí. ¿ya tiene su café ahí? Claro que sí. Bueno, Profe, pues, lo que pasa es esto. Cuando uno se encuentra un tesoro o una huaca, a la gente le da miedo y enseguida se pone a consultarle, llamar a la policía. Entonces, ¿qué pasa? Que son atrevidos, abusivos la policía y divulgan y de una vez quieren hacer parte. Pero como estamos estudiando derecho y el Código Civil, pues ya tenemos en cuenta de que cuando llegue a pasar eso, ya es de nosotros. Tenemos que pelearlo. ¿Por qué? Porque no es de nadie. Lo encontramos. ¿Sí me entiende? Es el miedo Sí. que da. Exacto. ¿Por qué vamos a llamar al policía? Sí, El por policía, miedo. el policía dice, uy, aquí que me meto yo y quito y esto es mío. Se desaparece. Pero Sí. si uno no ha cometido ningún delito, si yo voy por ahí caminando y me encuentro una cajita y en la cajita está llena de diamantes, ¿por qué tengo que llamar a la policía? Sí, le dicen, ay, tiene que llamar a la policía para que informe eso, que no, ¿ves? Entonces es importante conocer los artículos del código. Es que Comer callado. es que no hay necesidad de decirlo a nadie. Lo que uno se encuentra en la calle es de uno. Así Profe, es. profe, Bueno, va a preguntar Mauricio Leguizamón ahora, profe. Mauricio Gracias. Leguizamón, ¿qué Doctor, dice? doctor, muy buenos días, muchas gracias. O sea, en este caso, pues estoy de acuerdo con lo que dice el doctor con el aspecto de lo que le pasó a los militares, pero si nos referimos al artículo, al artículo 701, dice que el tesoro encontrado en el terreno ajeno se dividirá por partes iguales entre el dueño del terreno y la persona que haya descubierto ese tesoro. En este caso, pues digo yo, porque eso era por ahí en la selva, de pronto los militares, o sea, el dueño de ese terreno tenía derecho a una parte del tesoro. Muchas gracias, doctor. Encontrado en terreno ajeno. Encontrado en terreno ajeno. Si yo estoy en la finca de alguien
y me encuentro un tesoro, entonces sí tengo que dividirlo con el dueño, pero en terreno ajeno. Pero si yo voy por la calle y voy por una carretera, es terreno ajeno. Entonces eso no es terreno ajeno. Pero si ya yo estoy en la finca de alguien, ay, sí, ya ese terreno, esa finca tiene un dueño. Y entonces el 701 me dice, sí, que tengo que dividirlo con el dueño. Pues dividirlo por partes iguales entre el dueño del terreno y la persona que hizo el descubrimiento, que fui yo, en terreno ajeno. Pero si yo voy, digamos, por una calle, por una carretera, y me encuentro una huaca, eso no es terreno ajeno. Entonces, eso sí es mío, por completo, ¿ok? Profe, yo tengo una pregunta y hay 3 compañeros más que van a preguntar, profe. Mi Sí, pregunta Marcela Camargo, Ronald y Catherine. Catherine Torres. Bien, sí. Profe, mire, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice con el caso de los militares que encontraron la huaca. Yo creo que esa parte de como que, la parte como injusta como tal, no sería porque como ellos tienen como una legislación privada, ellos fueron juzgados como militares o fueron juzgados como civiles. O sea, ¿cuál fue ahí la ley que los juzgó? Porque eso de pronto fue lo que fue injusto, porque en realidad sí el Código Civil sí es muy tácito en eso, ¿no? Miren, eso fue muy clarito, es que eso sí, yo me acuerdo de eso. Se encontraron la huaca los militares y entonces ellos no le informaron a nadie y eso era de ellos. Pero mi general, que era el comandante de ellos, dijo, y no me participaron, me han debido llevar en eso. Entonces, como no le dijeron nada a mi general, el hijo de madre general les sopló un denuncio penal. Así de sencillo fue, no es más. Ellos no cometieron ningún delito. Yo fui una de las personas que en su momento protestó. Yo mandé un memorial diciendo que eso era la cosa más asquerosa del mundo. Que como no se le dio su palabra al general, el general entonces les metió el denuncio penal y los clavaron. ¿Ok? Bueno. Doña Marcela Camargo. Gracias, doctor. Sí, es que quería comentar algo que viví hace poco, haciendo alusión al artículo 701 que mencionó Mauricio. Y es que hace poco tuve la oportunidad de ir al pueblo natal de mi padre, en Pacho, Cundinamarca, y allá había algo muy curioso, y es que la gente lo que hace es irse a la finca de Gacha. Gacha es una persona muy representativa en este lugar, ¿sí? Era muy dadivoso con ellos. Él tenía una finca inmensa ya, unas hectáreas grandísimas. Entonces la gente, ¿qué hace? Se turnan, van a ese terreno y sacan y excavan a ver si encuentran oro, porque él tenía sus caletas allá. Entonces eso es lo que hace la gente allá. Entonces ahí pues tiene alusión a lo que comentaba el compañero Mauricio sobre el 701, que lo que se encuentran ellos lo dividen con las personas que están cuidando ahí el terreno, los que están ahí a cargo. Eso quería comentar. Muchas gracias. ¿Y por qué dividirlo con las personas que te están cuidando? Pues porque según lo que indagué con la población, hay personas que están como a cargo de cuidar ese terreno, entonces lo dividen con ellos y llegan a encontrar los lingotes de oro. Pero esa era una finca de Rodríguez Gacha, ¿cierto? Así es, sí, señor. ¿Y esa finca hoy de quién es? No, ahorita está como abandonada, según tengo entendido. No estoy muy documentada, pero o lo que decía la gente del pueblo era eso, porque incluso yo alcancé a ir allá así con sigilo como a mirar la cosa, entonces, porque me daba miedo. Sí, sí. No me puede traer un lingote de oro. Pues Marlita, o sea, Marcela. Si yo me encuentro en una finca que fue de Rodríguez Gacha, pero ya no es de nadie. Entonces, si yo me hubiera encontrado en un terreno ajeno, pero es que esa finca de Rodríguez Gacha, esa finca, yo no sé propiamente hoy si el dueño es el Estado o quién es el dueño. Y usted me dice que hay gente cuidando esa finca. Sí. ¿Pero de ahí mismo del pueblo. ¿Pero qué derecho tienen ellos para cuidar esa finca?
Sí, no sé si sean acuerdos entre el mismo pueblo, porque ellos, o sea, hablar con ellos es muy difícil porque hay gente, al igual que mi padre, de un temperamento demasiado fuerte, en donde no se les puede como abordar mucho porque lo van cogiendo a machetazos a uno, entonces le Sí, toca a uno, sí, sí, no sabe. son vías de hecho, se adueñaron de la finca de Rodríguez Posiblemente, Gacha y están buscando huacas. así es. Mire, a mí me pasó algo similar en Medellín. Yo logré que me dieran un edificio que había sido presumiblemente de Pablo Escobar. Entonces, a mí y hay una entidad que se dedicaba pues a proteger niños, nos dieron el edificio Mónaco. Pues ese edificio nos lo dieron para explotarlo. Oiga, y cuando llegamos al Mónaco, ese edificio Mónaco parecía una coladera. Estaba lleno de huecos por todos los lados. La gente llegó al edificio Mónaco a buscar huacas. Y en el edificio Mónaco, en el apartamento 301, 300 algo, ese había sido apartamento privado de Pablo Escobar y ese apartamento estaba pues hecho una coladera. Total que, pues, si el edificio no es de nadie, como es lo que está pasando ahí, que es lo que veo, entonces hay gente que por las vías de hecho se ha apropiado de ese edificio que era de Rodríguez Gacha y están tratando de encontrar tesoros. Entonces, ahí no habría realmente el descubrimiento de un tesoro, ¿no? Porque es que ahí lo que estoy buscando, sí, si estoy buscando monedas o joyas, otros efectos preciosos que hayan estado sepultados o escondidos, entonces puede haber tesoro. Y habría, pues no sé, es que yo no sé cómo esté ese bien, sobre ese bien, si ya el Estado tomó posesión o no tomó posesión de él. En fin, de todas maneras, el que encuentre una cosa inanimada que no pertenece a nadie, adquiere su dominio apoderándose de ella. Bueno. Entonces, dejemos en claro que Doctor, una pregunta. si se encuentra por el dueño del terreno, el tesoro será para el dueño del terreno. Y se encuentra por quien no es dueño del terreno, se repartirá por partes iguales entre el dueño del terreno. Doctor, una pregunta, qué pena. Señor. Andresito, tenemos que respetar la mano levantada. Hay 3 compañeros esperando para que el profesor les responda sus preguntas. Sí, por favor, Gracias. porque es que seguimos con Katy Torres o por Ronaldo. Ronaldo Antolines. Por Ronald, profe. ¿Con quién? Ronald, profe. Ronald Antolines. Buenos días, profe. Buenos días, Ronald. ¿Cuál será la Bueno, inquietud? pues hago pues énfasis en lo que su merced dice, lo del dinero de los narcotraficantes y eso, pues tengo entendido yo que pues esos bienes ya se van como por extinción de dominios, o sea, yo pensaría que esa plata sí es directamente del Estado, pues sea donde esté, porque pues está encaletada, pues el Estado debe estar suponiendo, como por decirlo, buscarlo. Y en cuanto a mi pregunta, no sé si Rodrigo se acuerda que iniciando módulos del semestre pasado, yo hice una pregunta acerca de cuando encuentran una riqueza con tesoros arqueológicos,
y el Estado pelea que es de ellos y o sea, como usando énfasis de que el subsuelo le pertenece al Estado. Entonces, pues que tengo esa duda, no sé si Rodrigo se acuerda que yo se los puse a la profesora también. Entonces tengo la duda de si yo en mi finca estoy haciendo labores de agricultura y me encuentro un tesoro arqueológico dentro de mi finca, entonces ¿a quién le pertenece ese tesoro arqueológico? Se supone que a mí, pero si yo vendo esas piezas arqueológicas, o sea, me pueden juzgar por tráfico de, no sé cómo le llamen. Patrimonio cultural. Profe, era lo que nos referíamos el día de ayer. ¿Recuerda que yo le decía que se Sí. encontraban vestigios arqueológicos y que pues eso era una pelea? Entonces, que su merced decía pues que un cadáver no es de nadie, porque yo me iba, era la parte del cuerpo, ¿no? De la antropología forense, más aún no de la arqueología forense, que usted muy bien me lo corrigió. Me decía que pues obviamente si iban por accesorios o algo así, pues obviamente la pelea pues como que se incrementa, ¿cierto? Porque estamos hablando de riquezas. Entonces, lo que dice Ronald sí es muy cierto. Entonces, ahí cómo sería, profe, porque si la finca es de uno, pero se encuentra un material arqueológico que de pronto puede ser de interés cultural, de levantamiento histórico, como tal para la identidad del país, como le mencionaba yo el día de ayer, entonces, ahí cómo se hace, si se lo reparten o me lo dejan a mí o qué pasaría. ¿Puedo hacer una pregunta con respecto a eso, doctor? Sí, a ver, Pues, ¿cuál sería? es que digamos que me asalta la duda en cuanto a dos aspectos. Uno, si hablamos de un tesoro arqueológico, obviamente estamos hablando de patrimonio, pero si estamos hablando de dinero, como el caso de la caleta o de las huacas, no es diferente, porque es que el patrimonio arqueológico se supone que sí debe ser respetado y entregado porque pertenece al Estado, pero ese dinero en realidad, digamos que no pertenecería a nadie porque es dinero, no es un bien arqueológico, no es patrimonio. Sí, es que aquí hay un tema muy bonito que es la ocupación y la arqueología jurídica. Es decir, ese tema de arqueología jurídica es muy curioso, ¿no? Yo tendría que hacerle un estudio a la ocupación y a la arqueología jurídica, ¿no? Para ver a cómo Profe, llegamos. qué pena que interrumpa nuevamente. Pues actualmente prácticamente todo lo que se encuentre de arqueología o de antropología forense, pues sencillamente el ICANN es el dueño, supuestamente el intermediario o el representante del Estado, ¿sí? Y que se hace cargo de eso. Pero, profe, como yo se lo comentaba ayer, eso, ese intermediario, bueno, no quiero hablar más de las entidades públicas, porque uno nunca sabe en qué prueba se mete. Sí, pero sí, entonces tiene muy bien, tiene sesgado como tal cuál va a ser el fin de ese descubrimiento, ¿cierto? Entonces, no estoy tan seguro si es que en realidad se le quieren lucrar o se quiere vender, porque si nosotros recordamos, en realidad muchos de los tesoros arqueológicos, sí, porque se pueden llamar tesoros arqueológicos, no están ni siquiera en este país, lo han encontrado en este país y se los han llevado a otros territorios externos a Colombia. Entonces, la preocupación en realidad que a mí me asalta y pues doctor, el tiempo que sea necesario para que usted en algún momento nos pueda ayudar en eso, es que esa riqueza arqueológica debería estar en el país. ¿Cómo se hace para poder recuperar la que ya se perdió, ¿cierto? ¿O cómo se repartiría la que se está encontrando? Pues es que el código no nos da así muchas armas, ¿no? Profe, qué pena, yo, Está- es- profe, qué pena, yo un momento.
Rodrigo, lo que pasa es que en Andresito, ese caso, sigue Kate, Andresito, sigue Caterine. Sí. Sí, Katy, a ver, ¿cuál sería? Bueno, profe, yo quería hablar acerca de lo de volver al tema de lo de los soldados, porque, Sí. bueno, en caso de que ellos presenten una apelación a esa decisión del juez y que ellos soliciten, obviamente que el juez falle a favor de ellos, los absuelva y que ellos soliciten que les devuelvan su platica porque ellos se la encontraron, ¿se puede? Porque finalmente al encontrársela pasa a ser de ellos. Ellos se vuelven dueños. Entonces Mire, ellos pueden pedir que les devuelvan su plática. yo no supe finalmente cuál fue el desenlace de ese denuncio penal que mi general les hizo a los soldaditos que se encontraron la huaca y que no le participaron. Pero podría ser. Bueno, podría ser porque es que ellos no han cometido ningún delito. El problema es que en este caso particular, el general viene emberracado porque no le Sí, fue por participaron avaricia. El tipo fue por avaricia que los perjudicó. y entonces metió el denuncio y los clavaron. Pero eso es por vías de hecho, ¿no? Porque Yo porque pediría los mi plática. los soldaditos no cometieron ningún Los besitos no delito, le caen mal a nadie. ningún delito. Claro, Y o sea, si- pero sí es factible que ellos pidan que les devuelvan su plática. Sí, claro, porque de conformidad con el código es muy clarito que el que se encuentre una cosa inanimada que no pertenece a nadie, sí, ¿cómo adquiere el dominio? Apoderándose de la cosa. Ya ellos Entonces, adquirieron el dominio. ellos adquirieron el dominio de conformidad con el artículo 699 del Código Civil. El problema es que a veces, no sé, ¿no? Los denuncios y los jueces cómo toman el asunto y cómo lo van desenvolviendo. Pero en fin, Gracias, profe. bueno, ok. Joana Londoño, mano arriba, Andrés Casquete. Sí, señor. Pues o sea, no sé si estoy equivocada, pero creería que, bueno, haciendo, digamos, referencia a los dos temas. Uno, volviendo al de la caleta de los soldados, y dos, el de lo que comentaba Marcela con respecto a lo de Gacha en Pacho. Creo que lo de los soldados, sí, no sé, de pronto es la percepción que yo tengo. Los soldados, sí, como lo decía Caterina hace un momento, podían pelear que les hicieran como la restitución de ese dinero porque ellos se lo encontraron, ellos claro. no lo estaban buscando. A Exacto. diferencia de las personas de Pacho, creo que en este caso el Estado sí tendría que entrar a, digamos que a mediar o a hacer algún tipo de regulación porque la gente no se está encontrando, está llegando a buscar el tesoro. Sí. Está llegando a buscar en un terreno que independientemente aún continúe bajo propiedad de la familia del señor Gacha, o sea, del Estado, ellos están entrando a buscar, mas no se lo están encontrando porque se lo encontraron por casualidad en el camino. Están entrando a una propiedad a buscar. Sí, pero entonces ahí habría que hacerse la pregunta. ¿Eso fue abandonado por su dueño? Sí, esa es la cosa, ¿no? Es que ¿por qué hago yo esa pregunta? Porque es que la primera forma de ocupación sobre cosas inanimadas es lo que se llama hallazgo. El término genérico que comprende la ocupación de cosas inanimadas que no corresponden a nadie es las llamadas res nullius de los romanos. Y hay un ejemplo muy sencillo, el de las cosas que arroja el mar, como piedras, conchas, que no dan señales de dominio anterior. También las cosas que fueron abandonadas por su dueño. Entonces aquí, si la finca sigue siendo de Rodríguez Gacha o no, si la finca es de Rodríguez Gacha, pues la finca fue abandonada por su dueño.
Y entonces ahí sí el que se encuentre eso las hace suya. Pero aquí está el problema, y es de que la finca, si tiene dueño a Rodríguez Gacha, pues son los familiares o los posibles herederos, ¿no? Pero es que la finca ha sido abandonada por su dueño. Y entonces ahí sí, no es que se las encuentre, sino que estoy buscando. Hay una forma de... a ver, yo diría que apliquemos el artículo 704 del Código Civil que dice: artículo 704 del Código. Cosas con dominio anterior. Sí. El que halle o descubra, dice el artículo 704. ¿Lo puedo leer, doctor? ¿Lo leo, doctor? ¿Lo leo? Sí, por favor. Ok. Artículo 704. Cosa con dominio anterior. El que halle o descubra alguna cosa que por su naturaleza manifieste haber estado en dominio anterior, o que por sus señales o vestigios indique haber estado en tal dominio anterior, deberá ponerla a disposición de su dueño, si éste fuere conocido. Ojo con eso, si este fuere conocido. Ok, sigamos. Si el dueño de la cosa hallada o descubierta no fuere conocido o no pareciere, se reputará provisoriamente estar vacante o ser mostrenca la cosa. Entonces, si el dueño, si es conocido, pues tiene que ponerla a disposición del dueño. Pero si no hay dueño conocido o no aparece, entonces estamos ante un bien vacante o mostrenco. Ok. ¿Hasta ahí llegó el artículo? ¿El 704 o no? Sí, señora, hasta ahí llega. Entonces, si el dueño de la cosa hallada o descubierta no fuere conocida o no aparece, entonces provisionalmente decimos que esos bienes son vacantes o mostrencos. Entonces, si entonces no aparece el dueño, se busca el dueño, pero si no aparece, entonces esas cosas pueden ser declaradas vacantes o mostrencas. Así de sencilla la cosa. ¿Ok? Bueno. Pero, doctor, una pregunta. Señor. Es que aquí en el artículo 705 dice omisión de entrega. Vamos a buscar artículo. Ahí el de enseguida al 704. 705. La persona, sí. La persona, en el caso del artículo anterior, omitiere entregar al dueño si no fuere conocido. Si fuere. Si fuere conocido, o si no lo fuere, a la autoridad competente, la especie mueble encontrada dentro de los 30 días siguientes al hallazgo será juzgada criminalmente, aparte de la responsabilidad que haya lugar por los perjuicios que ocasione su omisión. Hágame el favor. Bueno, es que tiene que ver el artículo anterior. El 704 dice: el que haya o descubra alguna cosa que por su naturaleza manifieste haber estado en dominio anterior, o que por sus señales o vestigios indique haber estado en tal dominio anterior, deberá ponerla a disposición del dueño, si fuere conocido. Si el dueño de la cosa hallada o descubierta no fuere conocido, se reputará provisionalmente estar vacante o mostrenca. Ahora dice el 705. La persona que en el caso del artículo anterior omitiere entregar al dueño si fuere conocido. ¿Ve?
el dueño es conocido y omite entregarla, o si no lo fuere a la autoridad competente, la especie mueble encontrada dentro de los 30 días siguientes al hallazgo, se juzga criminalmente. Claro, pues ¿por qué? Porque ha debido ponerlo a disposición del dueño. Entonces, ese es el caso de la persona que omite entregar al dueño. Entonces, si no lo entregó, entonces sí, le pueden formular un denuncio penal. Bien. Profe, está a la espera Andrés Casquete para su pregunta. Ah, don Andrés Casquete. Profe, qué pena la insistencia. Entonces, digamos que ya haciendo referencia al 704 y 705, ¿cómo se puede manejar esto si yo me encuentro un bien arqueológico indígena? O sea, ya, un tesoro indígena que yo no sé de quién es, pues de qué cultura es, y yo no sé cómo devolverle ese bien a sus legítimos dueños. Eso pertenece a mi propiedad, ¿sí o qué? Pero si es indígena, entonces usted está hablando de indígena. Entonces, ¿a qué indígena nos estamos refiriendo? Pues yo no sé, digamos, un tesoro indígena, un tesoro precolombino, me encuentro yo en el bosque y no sé quién es, de qué cultura es. Pues yo me lo quiero, sí o qué, yo me lo puedo quedar. ¿Eso pertenece al Estado o a quién? No, porque si es algo que indudablemente pertenece a una etnia indígena, entonces hay que ponerlo a disposición de esa etnia. ¿Correcto? Pero yo no sé de qué etnia es. Yo no sé de qué grupo indígena sea. Por eso, entonces, el que haya o descubra alguna cosa que por sus señales indique que hubo un dueño anterior, pues debe ponerla a disposición de ese dueño, si fuere conocido. Y entonces es lo que ya dijimos, que si no es conocido, entonces ya podemos pedir la declaratoria de bien vacante o mostrenco. Ah, listo, profe. Gracias, doctor. Bueno. Bien. Ya no hay más preguntas. ¿O Luz Marina? Que sigue la mano levantada. Sí, profe. Para mi concepto, creería que si encontramos un tesoro, tenemos que mirar el sitio y la clase de tesoro. Sí, porque claro. no es lo mismo una mina de petróleo, toca informarle al gobierno. Claro, Igual porque el subsuelo es del Estado. Exacto. Entonces toca mirar en qué sitio y la clase de tesoro, creo yo, ¿no? Pero es que no, es que eso está clarito. El tesoro, ¿qué llama la ley tesoro? Las monedas, las joyas, efectos preciosos. El dinero. Sí, la moneda, sí, el dinero. Las joyas, otros efectos preciosos que hayan estado largo tiempo sepultados o escondidos. Exacto, exacto. Eso es un tesoro. Es un tesoro. Entonces, entonces ahí sí, el que encuentre una cosa inanimada que no pertenece a nadie, pues es de él, se apodera de él. ¿Sí? Tesoro. Y entonces ahí sí, pues, si hay dueño conocido hay que ponerlo a disposición del dueño y si no, pues el que se lo encuentra es de él. Ahí no hay nada que hacer. Listo, profe. Gracias. Bueno, pero siempre el tesoro, ¿qué es? Monedas, joyas, efectos preciosos que hayan estado sepultados o escondidos. Eso es el que se lo encuentra. Doctor. El código tiene Doctor. unas, ya voy un momentico, el código tiene
otra, digamos, otra forma de resolver lo que se llama especies náufragas o un patrimonio cultural sumergido, ¿no? Entonces, porque se hundió la nave y entonces esa nave iba llena de oro y de plata. Entonces, ese patrimonio cultural sumergido, ¿de quién es? Entonces, ahí habría que hacerle un estudio a las especies náufragas y al patrimonio cultural sumergido. Yo me atrevería a decir que miráramos la ley 397 del 97, que se refiere al patrimonio cultural sumergido. Y más o menos esa ley 397 dice que las ciudades o cementerios de grupos humanos desaparecidos, restos humanos, las especies náufragas constituidas por las naves y su dotación, y los demás muebles yacentes o diseminados en el fondo que se encuentran en el suelo o en el subsuelo marino, el mar territorial, la plataforma continental, en fin, son especies náufragas. ¿Y cuáles son las especies náufragas? Esos son los objetos lanzados al mar. El capitán de una nave, hay un mal temporal y tiene que quitarle peso. Entonces ordena lanzar al mar para disminuir el peso y salvar la nave de un naufragio. Quien encuentre estos bienes debe ponerlos a disposición de su dueño. Y de todas maneras, quien encuentre eso, pues tiene que reconocerle los gastos que hizo por su salvamento. Esas son especies náufragas. Si yo sé quién es el dueño. Pero si presumiblemente la nave en que iban los objetos fueron lanzados al mar para disminuir el peso, pues ahorita mismo es muy difícil saber quién es el dueño. Y entonces habría que ver si eso es patrimonio cultural sumergido. Y entonces habría que estudiar la ley 397 del 97. Y entonces yo no sé si eso hace parte del patrimonio cultural de la nación. Tendríamos que estudiar esa ley 397 del 97 que se refiere al patrimonio cultural sumergido. Y esa ley, pues más o menos dice que las ciudades o cementerios de grupos humanos desaparecidos, restos humanos, las especies náufragas constituidas por las naves, su dotación y lo demás que esté dentro de ella o se encuentran diseminados en el fondo del mar, en el subsuelo marino o en el mar territorial o en la plataforma continental o en la zona económica exclusiva, son especies náufragas. Y el artículo 10, creo, de esa ley 397 ratifica la calidad de inembargables, imprescriptibles, inenajenables, porque conforman el patrimonio cultural de la nación. Y entonces eso sería de la nación. Nosotros tenemos ahorita mismo un caso que está en Cartagena, el buque San Jorge. Ese buque San Jorge, presumiblemente de los españoles, que salió cargado de oro y de plata, y ese San Jorge se hundió. Entonces España reclama
todos esos valores, todo el oro y toda la plata que iba en el San Jorge. Y Colombia dice que no, porque Colombia tiene derecho a esos bienes del San Jorge. La verdad es que ya yo no creo. El San Jorge se ve. Yo lo he visto desde el aire. Se ve la sombra del San Jorge. Pero ese San Jorge ya ha sido saqueado. Ese San Jorge ya se lo han robado. Y la Armada no ha protegido, no ha vigilado el San Jorge. Pero es lindo. Uno desde el aire lo ve la sombra, ve la silueta del San Jorge. Y se sabe que el San Jorge salió lleno de oro y plata. Entonces ese oro y plata que presumibles está en el San Jorge, ¿de quién es? Si de los españoles o si es neutro. Porque es que son especies náufragas y la ley 397 habla del patrimonio cultural sumergido. Entonces habría que hacerle un estudio a la ley 397. Porque esa ley 397 habla del patrimonio cultural sumergido y contempla tanto las especies náufragas como las antigüedades náufragas que se encuentren en el fondo del mar. Y ahí habría que estudiar el decreto 12 de 1984. Parece que la ley nos dice que cualquier especie náufraga hace parte del patrimonio cultural sumergido, de que trata la ley 397. Y esto pues cualquier, dice la ley, y para mí hay una inconsistencia en la ley, porque dice que cualquier especie náufraga hace parte del patrimonio cultural sumergido. Y eso es un despropósito, porque los bienes muebles que se tiran al agua para quitarle peso a una nave no pueden hacer parte del patrimonio cultural. Sí, si yo tiro electrodomésticos, esos electrodomésticos no hacen parte del patrimonio cultural sumergido. Este es un estudio que hay que hacerle muy juicioso a la ley 397 del 97. Profe, el compañero Juan Vázquez está esperando para preguntar. Juan. Profe, es que quería preguntar si es el galeón San Jorge o el San José. Yo iba a hablar antes sobre eso, pero San Jorge, el San me Jorge. queda la duda y no es. Es el San Jorge. El de Cartagena es San Jorge. San Jorge, sí. Ok. Y se ve desde el aire. Ah, bueno, listo. No era para eso. Yo lo he visto desde el aire. Se ve linda la silueta del San Jorge. Ahora, que haya algo en el San Jorge, yo no creo. Eso ya está más saqueado que hasta no, eso está saqueado hace rato. Desde que lo descubrieron, está súper saqueado. Sí, eso ya no. ¿Por qué? Porque la Armada no hizo lo que tenía que haber hecho. Haberse metido con submarinos pequeños o con hombres ranas y haber visto ver qué hay ahí, haber sacado todo lo que había ahí. Porque eso es un patrimonio, pues la ley dice patrimonio cultural sumergido. Hay que hacer un estudio bonito a las especies náufragas y al patrimonio cultural sumergido para ver de quién es eso. Sería muy bueno. No sé, ustedes, alguno puede tomar eso como tema de examen. ¿Qué tal? Se me ocurre. Apúntese a alguien a profesor. Analizar las Sí, especies. es un buen tema porque este tema está bien documentado. Eso. Entonces, cójanlo de tema y hagan la exposición. Yo lo cojo. Bien, perfecto. Ve, y hablando Yo lo cojo, profe. Y hablando de Listo. exámenes, ¿cuándo tendríamos el primer examen nosotros? De hoy en 8 días, doctor. Hoy estamos a 21, ¿cierto? Viernes. Próximo viernes, doctor, con todo el respeto.
Próximo viernes 28 es el examen, ¿cierto? Ah, bueno, entonces ustedes arman grupitos, escogen un tema y el grupito me lo expone. ¿Ok? Una pregunta. Nosotros tenemos grupos establecidos desde el semestre pasado de 5 personas. ¿Se puede así? Pues sí, lo que pasa es que es muy poquito porque yo no sé cuántos alumnos conforman este curso. Somos 55, 54. Profe, sí. Es un grupito numeroso. Entonces, ahora somos menos. Antes éramos más. Entonces, si hacemos grupitos, vamos a suponer que somos 50. Y si hacemos grupos de 5, ¿a qué horas pasan 50? En 2 clases rapidito. No. Entonces 6 los grupos. Entonces de 6, profe. Traten de que sea más grandecito. Ok. Los temas, discúlpeme, doctor, serían... Los temas sí es libre de elección. Ahorita sugerí uno, el del... Ya tomamos uno, el de San Jorge. El del San Jorge. Ese es un tema muy bonito porque tienen que ver si son especies náufragas, si hay un patrimonio cultural sumergido, tienen que estudiar la ley 397 y entonces hacer una exposición bien bonita. Entonces es un tema que pueden exponer 10 y ojalá que entre los 10 no haya el vago, porque es que el vago, yo no sé por qué generalmente son las compañeras, ¿no? Ay, pero ¿por qué no metemos a Rodrigo? Metamos a Rodrigo ahí, dentro de este grupito, y resulta que Rodrigo ha sido un vago toda la vida, y lo meten ahí, lo protegen. Ese ánimo proteccionista que tienen las mujeres por esencia, protectoras. Doctor, Bueno. no, este es un grupo muy responsable, todos muy responsables, doctor. Sí, Eso. todos. Así es. Entonces, en el grupo de 10 van exponiendo uno por uno, ¿no? Y el vago ahí no lo pueden defender porque ¿cómo hacen ustedes para contestar por el vago? No se puede. Y vean que yo los tengo ahí, el día del tengo que ver los 10 ahí y veo si están participando o no. ¿Ok? Bueno. Sí, profe, ahí podemos exponer todos. 5 grupos de 10. Cada 2 minutos. Grupitos de 10. 5 grupos. Porque es que empezamos el viernes, ¿cierto? ¿Y cuándo vamos a... ¿Cuándo? ¿El jueves 20 vamos a empezar examen? No. Lo que su merced diga está bueno. No. El jueves está bien. El jueves porque los viernes tenemos en la otra materia. Profe, yo le quería mencionar que yo tengo la lista de los que están inscritos como tal en el curso de Civil Viene y hay 60 personas inscritas. 60 inscritas. Sí, señor. Bueno, entonces a ver esos 60, ¿cómo se van a organizar? Pues es decir, ahí sí, por Dios, grupos de 10 para que sean 6 grupos. 6 grupos. 6 grupos de 10. Y vamos a empezar el viernes 28. No, creería que el viernes no, porque se nos cruza con penal, porque el profesor dijo que todos los viernes teníamos examen. Entonces, ¿no? A ver, aclaremos. Hoy es 21, ¿cierto? Señor. Entonces, el lunes y el martes sería presencial. Sí, señor. Lunes y martes presencial. Pues yo no sé si... Hagámoslo esos días. Empecemos desde el miércoles, ¿no? Miércoles 26. ¿No? Está bien. Sí. Está bien. O mejor presencial, los 2 días. Lunes y martes. No, porque muchas personas... Están virtuales. No, Marina, no estamos todos. Virtuales y la verdad cuando exponen no se escucha nada. En cambio virtualmente, todos virtual nos escuchamos entre todos. Sí, es que muchas personas están virtuales y la conexión les falla.
Profe, qué pena con usted, pero es que no sé, noción porque todos hablan a la vez y la verdad no, yo por lo menos no entiendo, el uno habla, el otro también y la verdad no. Entonces sí, por favor. Sí, bueno, es que el lunes y martes es presencial. Tenemos 2 días presenciales, lunes y martes. Entonces, hay quienes dicen que hacer examen el lunes y martes, pero hay quienes dicen que no, que empecemos el miércoles 26 a hacerlos, que porque ¿Usted cuando, decide, doctor? pues no sé, a mí me Sí, suena, me parece. Profesor, disculpe. señor. Aquí hay que hacer una acotación muy importante, y es que la última circular que sacó la universidad, la 003, frente a la presencialidad, al parecer las personas que van a seguir virtualmente, los docentes van a dictar la clase desde sus aulas inteligentes. Eso es lo que está estipulado en la última circular. No sé qué información tenga usted. No tengo información. Es decir, no hay que ir, en el caso que se nos avecina, el lunes 24, martes 25 a la universidad. ¿No habría que ir? Sí, señor, no, hay que ir. Al parecer, la circular lo que está mencionando es que las personas, para que haciendo una presencialidad gradual, ya empecemos a asistir el 26, el 27, o sea, todos los días, hasta que se normalicen, los que tengan problemas, que están en la parte virtual, normalicen su estado para que ya en abril, la circular es clarísima, que en abril todo el mundo presencial en la universidad. Esa fue la circular que salió ayer de la universidad, la circular 003. Y Rodri, pero estamos Pero, apenas en enero, febrero, entonces todavía no es obligación. Pero Todavía estamos, no. sí, es cierto, estamos hablando ya de abril, o sea que, pues, imagínate que pasar todo febrero, marzo, abril. Profe, es que también la circular habla de 5 décimas que los docentes van a dar a las personas que vayan presencial. Imagínense. Por eso es que lo está haciendo la universidad, profe. Bueno, es decir, vamos aquí por partes, vamos, cada día trae su afán, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, no sé, entonces lunes y martes es presencial y el examen lo haremos virtual a partir del 26 de enero. Perfecto, profe. 26, 27 y 28. Son 3 días. Entonces se me van presentando los grupitos. Profe, y cada grupito con su tema. ¿Tienen que exponer las 10 personas? Pues es que yo digo 10 porque son 60. Sí, pero todos tenemos que exponer, o sea, algo tenemos que decir cada uno del grupo. Sí, claro, porque es que el vago no expone, el vago como es vago, no tiene nada de qué hablar. Por eso es que yo quiero verlos a los 10. Ana María Mesa y sus 9 compañeros, ¿correcto? Okay. Entonces, son 10. Y entonces yo estoy mirando que los 10 participen. Pero si yo veo que Ana María Mesa no participa, no desarrolla nada del tema, pues esa es la vaga del curso. ¿Ok? No. Profe, entonces yo me comprometo de aquí al lunes, a tener consolidados ya los grupos para tenerlos pues sectorizados. Bueno, profe. Y los grupos y los temas, si es posible. Listo, profe. Perfecto, profe. Okay. Gracias, el lunes se nos Rodrigo, entrega. gracias. Y empezamos, con la ayuda de Dios, el miércoles 26 de enero. Bueno. Son las 11:20. Dale, muñeca, ahí están hablando con Luis y ¿quién más? Ay, no me acuerdo del otro. Luis, Juan, Miguel, tú, yo, faltarían entonces otros para completar el otro grupo, pero por mí no hay problema, muñeca. Silencia el micrófono, Karen. Bueno, ahí hay un montón de muñecas ahí. Pero que me las muestren para ver cuáles son las muñecas.
El Todas. lunes la... Todas el lunes son, todas son lindas las mujeres por el mero hecho de ser mujeres lindas. Los feos somos nosotros los hombres, las mujeres son muy lindas, todas. Gracias, profe, gracias. Todas, todas, Señor. todas, Tranquilo, doctor, también eres un muñeco. Ahí estoy en clase, lo que pasa es que Entonces- estoy de una vez aprovechando y haciendo una lectura larga que estoy haciendo de un libro online. Claro, el micrófono. Bueno, entonces, siguiendo ya con la materia, entremos a ver el segundo modo Deseo de ventureros adquirir. años. Venturero. Carito Noriega, en tu micrófono. Espera. Bien, entonces el segundo modo de adquirir que trae el código lo encontramos en el artículo 713 del código. Va a hablar de la accesión. ¿Qué dice el código? La accesión es un modo de adquirir por el cual el dueño de una cosa pasa a hacerlo de lo que ella produce o de lo que se le junta a ella. Y dice, los productos de las cosas son frutos naturales o civiles. Entonces la accesión es un modo muy sencillo. El dueño de la cosa pasa a ser dueño de lo que su cosa produce o de lo que se le junta a ella. Entonces, repitamos otra vez, la accesión es un modo de adquirir por el cual el dueño de una cosa pasa a hacerlo de lo que ella produce o de lo que se le junta a ella. Entonces, si yo en la finca de alguien, yo vengo y hago una obra, pues esa obra es del dueño de la casa, de la finca. ¿Por qué? Porque la accesión dice que el dueño de la cosa pasa a ser de lo que se le junta a ella. Viendo la definición del 713, yo diría que se desprenden dos formas de accesión. Una por producción, que la doctrina llama accesión discreta, y otra accesión por unión. La primera forma, que se conoce con el nombre de accesión discreta, pues no es propiamente una accesión. El propietario de un bien también lo es de los frutos que el bien produce. No por accesión, sino como consecuencia de su derecho de dominio. ¿Sí ven? Entonces esto de accesión discreta, esto es discutible. Sí, por eso es que yo estoy por creer que la accesión discreta no es propiamente una accesión. Porque si yo soy dueño de una finca, de un bien, entonces yo soy dueño de los frutos, pero no dueño por accesión, sino dueño porque soy el dueño. Entonces, acuérdense ustedes del jus utendi, fruendi y abutendi. Entonces, eso hace parte del jus fruendi, que es uno de los atributos del dominio. El poder recibir los frutos del bien que se tiene en propiedad. Entonces, los frutos pertenecen al dueño del bien. Y desde antes separarlos. ¿Por qué? Porque si soy dueño de la finca y ahí hay un árbol, pues yo soy dueño del árbol y por consiguiente dueño de los frutos. Ahora, y si se separan, pues después de separados, también son del propietario del bien, porque aquí no podríamos hablar de accesión. Todo lo contrario, lo que hubo fue disección. Entonces, recordemos el artículo 713. Leámoslo otra vez, por favor.
La accesión es un modo de adquirir. La accesión es un modo de adquirir por el cual el dueño de una cosa pasa a hacerlo de lo que ella produce o de lo que se junta a ella. Los productos de las cosas son frutos naturales o civiles. Bueno, ese 713 es un artículo antitécnico, porque no solo por haber hablado de accesión por producción, dice, la accesión es un modo de adquirir por el cual el dueño de una cosa pasa a hacerlo de lo que ella produce. Accesión por producción. Sino, además, es decir, es antitécnico además porque incluye en la definición el modo de accesión, el concepto del producto. Entonces, aquí se confunde producto con fruto. De lo que ella produce. Entonces, además es antitécnico por haber incluido en la definición del modo de accesión el concepto de producto. Esto debió haberse traído en otro artículo. Y para acabar de ajustar, cuando habló de producto, lo confundió con fruto. Las acciones de modo de adquirir por el cual una cosa de lo que ella produce o de lo que se junta a ella. Dice, los productos de las cosas son frutos naturales o civiles. A ver, ¿qué diferencia habrá entre producto y fruto? Diferencia, miremos bien, producto y fruto. La doctrina, pues ha dicho que el fruto se da con cierta periodicidad y sin menoscabo o detrimento de la cosa. En cambio, el producto no se da con esa periodicidad y además conlleva el agotamiento de la cosa de la que se extrae. Entonces, la cosecha de un árbol de naranjas es un fruto. En cambio, los materiales extraídos de una mina son productos. ¿Sí ven la diferencia entre producto y fruto? ¿Sí la entendemos o no? O repito esa parte. Profe, lo que entiendo es que, por ejemplo, un producto puede ser, digamos, la fabricación de joyas, sí, porque es un producto que se puede hacer de manera constante. Pero, un ejemplo, la cosecha, el fruto podría ser la cosecha de mandarinas, porque es cada cierto tiempo, cada 3 meses, que se da el fruto ¿de qué? De mandarinas. Pues, No, pero es que, a ver, igual, es que hay diferencia entre producto y fruto. Son dos cosas muy distintas. por ejemplo, el El- producto yo lo puedo fabricar todos los días. Y el fruto, o sea, el producto lo fabrico todos los días, por ejemplo. Y el producto y el fruto tengo que esperar un tiempo para que me salga. ¿Sí o qué? Pues es Sí, lo que yo entiendo. pero, a ver, un árbol de naranjas, de mango, ¿es un producto o un fruto? La cosecha de un árbol de naranjas, de un árbol de mangos, ¿es un producto o es un fruto? Es un fruto. Un fruto natural. Es un fruto, correcto. En cambio, los materiales extraídos de una mina son Son productos. productos. Ahora sí. Entonces, esa es la diferencia entre producto y fruto. Pero ya les digo pues que, es decir, hay unas confusiones aquí en este artículo tremendo, ¿no? Bueno. Porque es que dice, los frutos, los productos de las cosas son frutos naturales. Y Profe,
también, o sea, por lo que yo entiendo, digamos, la tala de árboles para madera también es un fruto, que tenemos que esperar un tiempo para poder talar el árbol. ¿Sí o qué? Eso es un fruto. Sí, eso es un fruto. Fruto. Bueno, lo importante de los frutos es poderlos clasificar. Y los frutos o son naturales o son civiles. Naturales los que da la naturaleza. Es decir, la naturaleza, si ayudemos o no con la industria. Entonces, todos los productos agrícolas son frutos naturales. Todos los productos que podemos derivar de los animales, la leche, la lana, son frutos naturales. La ley no definió qué es fruto natural. El concepto de fruto, en cambio, el fruto civil sí lo trata bien el 717. Se llaman frutos civiles los precios, pensiones o cánones de arrendamiento o censo y los intereses de capitales exigibles o impuestos a fondo perdido. Entonces, los frutos civiles son los precios, los cánones. Y los frutos naturales, pues, los que da la naturaleza, ¿no? Los frutos civiles, pues dice los precios, pensiones o cánones, pues son las utilidades, los rendimientos que se obtienen de una cosa como equivalentes del goce o el uso que hace un tercero. Los frutos civiles representan para el propietario el derecho de goce de la cosa porque representan los frutos que él habría obtenido si los hubiera explotado personalmente. Entonces, los frutos civiles no son producidos por la cosa, son producidos con ocasión de la cosa. Bueno. Vean, ¿qué dice el 715? El 715 clasifica los frutos naturales en pendientes, percibidos y consumidos, de acuerdo a si han sido separados o no de la cosa, o si definitivamente se consumieron. El 715. El 717 habla solo de pendientes y percibidos, no menciona los consumidos. ¿Sí ven? El 715 clasifica los frutos naturales en pendientes, percibidos y consumidos. No menciona los no consumidos, como sí lo menciona el 717. Bien. Hay otra forma, otro modo de adquirir. Que es la accesión. La verdadera accesión es por unión, ¿no? La única y verdadera accesión es la unión. Cuando dos cosas de diferentes dueños se juntan y no se pueden separar sin deteriorarla. Entonces, la verdadera accesión es por unión.
Cuando dos cosas de diferentes dueños se juntan y se juntan sin que se puedan separar. Hay tres formas de accesión. Accesión de inmueble a inmueble. Accesión de mueble a inmueble y accesión de mueble a mueble. Tres formas reviste la accesión. De inmueble a inmueble, de mueble a inmueble y de mueble a mueble. Miremos el primero que se conoce con el nombre de aluvión. Accesión de inmueble a inmueble. El código trae como modalidades de esta forma de inmueble a inmueble el aluvión, avulsión, mutación del álveo o cambio de cauce y la formación de islas. Y ahí esa es la accesión de inmueble a inmueble. Entonces el primer fenómeno de accesión de inmueble a inmueble se conoce con el nombre de aluvión. Respecto del aluvión, yo tuve de profesor al doctor Antonio Rocha Alvira en el externado. Pese a que el doctor Antonio Rocha no fue externadista, fue rosarista. Pero el doctor Antonio Rocha tenía en el externado una clase a nombre de él, que era el derecho probatorio. Y él decía en clase que en la definición de aluvión hay poesía. Vamos a ver qué dice el 719. El artículo 719 lo define como el aumento que recibe la ribera de un río o lago por el lento e imperceptible retiro de las aguas. De pronto sí tenía razón el doctor Arrocha Elvira, que hasta había poesía ahí. El aumento que recibe la ribera de un río o lago por el lento e imperceptible retiro de las aguas. Sí, poesía, tal vez sí. Como podemos ver en esa definición del 719, no se hace alusión sino a las riberas de los ríos o lagos. Oiga, y nada dice con respecto al mar. En cambio, en el Código de Bello sí se habló de mar. ¿Y por qué se suprimió eso? Eso tiene una explicación histórica. Acordémonos que Colombia estaba organizada por estados, porque estaba el federalismo imperando en nuestro país. Entonces, el 719 no menciona para nada el mar. Y yo digo pues que la supresión tiene una explicación histórica. El estado de Cundinamarca tomó el Código Civil chileno. Y como en ese estado no había mar, les pareció lógica la supresión. Y luego cuando en 1887 se reconstituye la República de Colombia, entonces se tomó como Código Civil el estado de Cundinamarca. Entonces, el Código Civil de la Unión, el Código Civil para Colombia es el código que tenía el estado de Cundinamarca. Pero hoy tendríamos que decir que el aluvión no opera ni para los ríos, ni para los lagos, ni para los mares. Habríamos que analizar para entender ese concepto. Elementos del aluvión, dice, el aumento que recibe la ribera de un río o lago por el lento e imperceptible de las aguas. Que el retiro sea lento e imperceptible, porque si el retiro es violento,
entonces estaríamos posiblemente frente a un cambio de cauce u otro fenómeno, pero no sería aluvión. Entonces, que el retiro sea lento e imperceptible. Pues estamos analizando los elementos del aluvión. Segundo, que sea un fenómeno natural. Quiere decir esto que el aluvión no puede aceptarse cuando el retiro de las aguas obedece a un trabajo del hombre. Por ejemplo, con obras de ingeniería se puede obtener este resultado, pero la ley no lo acepta como forma de accesión. Tercer elemento, el retiro tiene que ser definitivo. Esto por cuanto el artículo 720 del Código señala que el suelo que el mar ocupa y desocupa alternativamente en sus creces y bajas periódicas forman parte de la ribera o cauce y por lo tanto no hay accesión en este caso. Miremos a ver qué dice el 720 del Código. 720 del Código. El terreno de aluvión accede a las heredades riberanas dentro de sus respectivas líneas de demarcación prolongadas directamente hasta el agua, pero en puertos habilitados pertenecerá a la Unión. El suelo que el agua ocupa y desocupa alternativamente en sus creces y bajas periódicas forman parte de la ribera o del cauce y no accede mientras tanto a las heredades contiguas. Entonces tiene que ser, ese retiro tiene que ser definitivo, porque como vimos, el mismo artículo 720 señala que el suelo que el mar ocupa y que desocupa alternativamente cuando crece y cuando baja, forman parte de la ribera o cauce. Entonces no hay accesión, porque es que tiene que ser definitivo. Ahora, el 720 el suelo que el agua ocupa o desocupa alternativamente en sus creces y bajas periódicas forman parte de la ribera o del cauce. Este artículo confunde ribera con cauce y son términos diferentes, distintos. Repetimos, el 720 señala que el suelo que el mar ocupa y desocupa alternativamente en sus creces y bajas periódicas forman parte de la ribera o cauce. Ribera o cauce. En el artículo se confunde ribera con cauce, son términos distintos. Cauce sí es lo que allí se dice, o sea, el suelo que el agua ocupa y que desocupa alternativamente. Es sinónimo de álveo. Sinónimo de álveo. En tanto que ribera es el sitio colateral, el margen, el espacio que linda con el cauce. Bueno. Hay un montón de preguntas que uno se puede hacer aquí. Si se adquiere dominio por el aluvión, esto sería una pregunta. Pregunta que tendríamos que explicarla en clase venidera. Entonces hoy estamos a 21, ¿cierto? Viernes. Entonces se nos acabó la clase viernes. Entonces la siguiente clase es 24 de enero, ¿cierto? 21 viernes, 22 sábado, 23 domingo
lunes 24 que es presencial. Entonces tendríamos que encontrarnos el lunes y martes en la universidad, en el salón 101 de la sede 3, allá si Dios quiere a las 10 de la mañana, porque ya se nos acabó el tiempo. Bueno. Claro que sí, doctor. Bueno. Bueno, entonces, que pasemos un fin de semana lo más agradable posible. Gracias, doctor, igualmente. Gracias, doctor. Bueno. Gracias. Rodrigo. Gracias. Una Pues- pregunta, Rodrigo. Dime, Luz María. Creería yo, me parece que los grupos, como son 6, deberíamos de repartirnos los artículos desde el 653 hasta la fecha por grupo para exponerlos, para hacer la evaluación, ¿te parece? Y a todos, no sé. Pues es que en realidad lo que a mí me pareció fue que hay unos temas específicos como el que Exacto, planteó, como el que planteó esto. Bueno, Juan. ese es Entonces yo aparte. creería que de los artículos, o sea, más bien escoger unos temas en donde estén implícitos ciertos artículos del Código Civil para que podamos exponerlos. Entonces escojamos unos temas importantes y bien como interesantes para poderlos plasmar. Y pues ustedes me envían el tema, los integrantes. La idea es que Exacto. no se repita. La idea es que no se repita. Listo. No, gracias, o sea, Gerardo. ¿Sí? chicos, no, oiga, Rodrigo, o sea, serían así. Su merced mira qué tema podemos escoger. Nos lo mandan y nosotros pues escogemos el tema. Exacto. De tal manera de que nosotros no repitamos. Pues, Exactamente. Creo que pues, Rodri, desde el artículo 653 hasta la fecha. Sí. Para estudiarlo bien, cada uno, ojalá que cada grupo contenga esos artículos. Listo, compañeros, déjenme hacer eso, denme un espacio Pues de es la aquí a idea mañana. mía. A mañana. Es la idea Bueno, mía. Bueno. Listo, compañero. Listo, compañero, Dios lo bendiga. Gracias. Rodrigo, gracias. Todo bien. Hasta luego. A ustedes, muchas gracias, doctor. Muchísimas A los gracias. demás compañeros Bueno. del salón, Dios los bendiga. Gracias. Chao, pues. Muy amable. A ustedes, muchas gracias. Gracias, profesor. Muy amable. Que descansemos este fin de semana. Bueno, entonces. Hasta luego. Chao, chao. Profe, Dios lo bendiga. Gracias, lo mismo. Gracias, profe. Adiós. Bueno, Descanse. Dios lo bendiga. igualmente.